Muy buenas a todos, vamos a continuar con la clase. En esta videoclase vamos a ver la teoría del capítulo 14, sección 2, movimiento armónico simple. El tipo de oscilación más sencillo sucede cuando la fuerza de restitución F es directamente proporcional al desplazamiento X con respecto al equilibrio. Y este tipo de fuerzas ya las hemos visto. Por ejemplo, tenemos la ley de Hooke, que es una ley que vimos en Física 100, que estudiaba el comportamiento de un resorte unido con una masa. Y esta ley dice que la fuerza es igual al negativo de la constante K resorte por el desplazamiento X. Entonces, acá vemos que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. Como vamos a ver, esto en algunos casos es un caso un poco idealizado, ¿verdad? Porque no siempre vamos a tener que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento, pero en los casos que esto sea así o se aproxime a ser proporcional al desplazamiento, vamos a decir que esto es considerado como un movimiento armónico simple. Entonces, por ejemplo, como ya habíamos visto, la fuerza de restitución de un resorte obedece la ley de Hooke. Por ejemplo, yo tengo acá esta gráfica donde dice que si la fuerza es positiva, entonces el desplazamiento es negativo. Si el desplazamiento es positivo, entonces la fuerza es negativa. ¿Esto qué es lo que me quiere decir? Pues prácticamente que la fuerza y el desplazamiento siempre tienen signos contrarios. Y aquí podemos ver la gráfica donde vemos un comportamiento lineal de F y la fuerza de restitución. Habíamos visto también que la fuerza constante, la constante de fuerza, perdón, K, siempre es positiva y tiene unidades de Newton sobre metro. En un caso de que no haya fricción entre la superficie y el sistema en el cual está actuando un resorte y una masa, si no existe fricción, entonces esa fuerza de restitución es la única fuerza que está actuando. Entonces, ¿verdad? Tenemos que cuando la fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio, la oscilación se denomina movimiento armónico simple. Y en este caso vamos a estudiar la ley de Hooke, que es la ley más sencilla para este tipo de casos. Tenemos, ¿verdad?, que la aceleración es una doble derivada. Es una derivada de segundo grado. Tenemos que la aceleración es la derivada de x con respecto al tiempo. Es la segunda derivada, ¿verdad? Hay que derivar dos veces la posición con respecto al tiempo. Y por la ley de Newton sabemos que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual a la fuerza sobre la masa. Entonces, sustituyendo esto, si yo tengo que la aceleración es igual a la fuerza en X sobre la masa y tengo la ley de Hooke por acá, entonces si yo
introduzco la ley de Hooke en la ecuación de arriba, entonces me queda que fuerza, ¿verdad?, es igual a menos kx sobre la masa. Entonces, la aceleración del movimiento armónico simple está dado por esta ecuación. La aceleración es igual a menos kx sobre la masa. Entonces, esa sería la aceleración del movimiento armónico simple. El signo menos acá nos indica que la aceleración y el desplazamiento siempre tienen signos opuestos. Y esto es una característica muy importante para un oscilador armónico. Ya vamos a ver por qué es bastante importante que el signo de la aceleración y de la posición siempre tengan signos opuestos. Vamos a continuar entonces. ¿Y por qué es tan importante el movimiento armónico simple? Porque en nuestro diario vivir hay muchos movimientos que se consideran movimientos armónicos simples. Aunque hay muchos movimientos que están idealizados, ¿verdad?, que no son del todo movimientos armónicos simples, pero tenemos muchos sistemas en los cuales aproximadamente tenemos esa proporcionalidad del desplazamiento con respecto a la fuerza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta gráfica que yo tengo por acá, en un caso ideal, la fuerza de restitución obedece la ley de Hooke. Así que la gráfica pues es lineal, ¿verdad? Tenemos aquí esta gráfica punteada aquí en negro en el caso ideal. Ahora, ¿qué pasa en el caso típico real? En el caso típico real tenemos a los extremos una pequeña desviación por acá. Si se fijan, tenemos unas desviaciones, perdón. Entonces, ¿por qué se dice que un sistema obedece la ley de Hooke, pero solo para oscilaciones pequeñas? Porque dice, si ven acá, para oscilaciones pequeñas, en este intervalo, entonces la ley de Hooke sí se cumple, porque tenemos una relación lineal aquí en la gráfica y acá también, pero tenemos a los extremos que la relación ya no sería lineal. Entonces por eso la ley de Hooke se cumple, pero solo para pequeñas amplitudes, en el movimiento. Entonces, en los casos reales, ¿verdad? Ya no tenemos una relación tan lineal en los extremos. Entonces, eso hay que tomar bastante en cuenta. Ahora vamos a ver cómo relacionar el movimiento circular y las ecuaciones del movimiento armónico simple. Para explorar las propiedades del movimiento armónico simple debemos expresar el desplazamiento del cuerpo oscilante en función del tiempo. Como teníamos acá, ¿verdad? Este sistema, si yo lo pongo a oscilar, por acá tengo una gráfica, ¿verdad? Donde tengo la posición con respecto al tiempo, la velocidad con respecto al tiempo y la aceleración con respecto al tiempo. Bueno, entonces la tarea que vamos a tener en este momento es pues deducir de dónde salen las ecuaciones que me describen estas gráficas, tanto de la posición como de la velocidad y también de la aceleración. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que la aceleración de un movimiento armónico simple debe cumplir la ecuación 14.4. Tenemos que la aceleración debe ser igual a menos k sobre m por el desplazamiento. Entonces,
nos basamos de eso para poder deducir algunas ecuaciones, ¿verdad? Para esto vamos a utilizar un esquema que tengo por acá, que el libro tiene por aquí, donde yo voy a comparar dos sistemas. Por ejemplo, yo aquí al fondo tengo un movimiento armónico simple. Voy a tener una partícula que se mueve de menos a y de a menos a, y así sucesivamente. Ahora, yo quiero saber cuál es la relación que existe entre este movimiento de menos a con el movimiento de un objeto que se mueve en un disco y que está girando con una velocidad angular. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Describir el movimiento armónico simple por medio de un disco giratorio o un círculo de referencia se le llama. Entonces el disco está girando con una velocidad angular. Entonces esta esfera, ¿verdad?, tiene un movimiento circular uniforme porque la velocidad angular que tiene la esfera es constante. Entonces esta masa, esta pequeña masa que está aquí en la orilla, entonces describe un movimiento circular uniforme. Entonces vamos a demostrar que el movimiento del cuerpo y el movimiento de una sombra que está por acá, si ustedes fijan acá dice un haz de luz por acá. Entonces eh, lo que se mueve de a menos a va a ser una sombra y va a ser la sombra de esta masa que va a estar girando aquí en este círculo. Entonces la sombra de esta masa va a estar moviéndose aquí en la proyección que tengo al fondo de menos a y esta masa Q va a estar girando con una velocidad angular, ¿verdad? Entonces vamos a comprobar que el movimiento en estos dos sistemas es el mismo. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a deducir algunas ecuaciones o algunos componentes de unos vectores para conocer algunos parámetros. Continuando, lo que haremos es que vamos a medir, para comenzar, la distancia a la que se encuentra desde el origen la sombra del punto P. Por ejemplo, la distancia a la que se encuentra desde el origen el punto P sería A coseno de teta. Si se fijan, A es la amplitud y teta es el ángulo desde mi eje X positivo hasta donde se encuentra mi vector desde el origen hasta Q. A este vector que va variando, ¿verdad? Con respecto se va moviendo el punto Q. A este tipo de vectores le vamos a llamar fasores. Entonces, una vez que tenemos cuánto mide X, vamos a continuar y vamos a ver cómo relacionamos esta medida con la aceleración y la velocidad. Entonces, como les decía, a un vector giratorio así se le denomina fasor. La componente x del fasor en el instante t es la coordenada x del punto Q. Ahora, aquí en la imagen anterior
x igual a coseno de teta es la distancia, ¿verdad? Desde el origen de hasta el punto Q, hasta el punto P, perdón, de la sombra. Pero también es la componente X de mi fasor, si se fijan, es la componente X de mi fasor que está aquí, ¿verdad? Es esta componente X de mi fasor. Si yo descompongo mi fasor en X y en Y. Entonces, es lo mismo. Eso hay que tenerlo bastante claro. Acá lo dice, la componente X del fasor en el instante T es la coordenada X del punto Q. Entonces, es lo mismo. Entonces, también nosotros podemos decir que la velocidad X de la sombra P, esta velocidad X de la sombra P en el eje X es igual a la componente X del vector velocidad del punto de referencia Q. Y también lo mismo podríamos decir de la aceleración. Entonces, si yo saco cuál es la velocidad de la sombra en X, en este caso en X, entonces veríamos que la velocidad es negativa, ¿verdad? Porque va hacia menos X y sería ¿cuánto? Pues sería la magnitud eh, de, este, de este vector por acá por el seno de teta. ¿Y por qué por el seno de teta? Porque yo lo que tengo es un triángulo rectángulo de esta forma. Si se fijan, el ángulo está aquí. El ángulo teta está por acá. Si se fijan acá en este triangulito que está aquí. Entonces, este vector que está acá, o sea, la hipotenusa, sería BQ. Y esta parte de acá sería mi cateto opuesto, que ese cateto opuesto es prácticamente, ¿verdad? Prácticamente la velocidad en X. Y sabemos que el seno de teta, ¿verdad? Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Entonces, BX es mi cateto opuesto aquí en este triángulo, ¿verdad? Entonces, sería, mi cateto opuesto sería la hipotenusa, y en este caso es BQ, mi hipotenusa, por el seno de teta. Y el signo negativo, ¿verdad? Porque va hacia menos X. Entonces, la velocidad es negativa. Entonces, tengo que Bx es igual a menos BQ seno de teta. Y ahora, ¿cómo podría relacionar la aceleración deduciéndola de la misma manera? Entonces, la aceleración prácticamente sería, la podríamos obtener de la misma manera. Entonces, si yo quiero conocer cuál es la aceleración de este punto P, es negativa igualmente, ¿verdad? Porque esto se está moviendo en este sentido. Esto tiene una velocidad angular en este sentido. Entonces, la aceleración se está moviendo en este sentido. Mi vector eh, aceleración, ¿verdad? Ahora, la aceleración de esta partícula apunta directamente hacia el centro. ¿Y por qué? Porque esta partícula se está moviendo como
un movimiento circular uniforme, quiere decir que la velocidad angular es constante. Y si se recuerdan de física 100, cuando tenemos una partícula que se está moviendo con una velocidad angular constante, entonces la aceleración siempre apunta hacia el centro. Entonces, yo de nuevo quisiera saber cuál es la componente entonces que me relaciona la aceleración en X de la sombra P con la componente en X de la aceleración de la partícula Q. Entonces, la aceleración acá en X sería menos la aceleración de Q. Esta es la hipotenusa, ¿verdad? Por el coseno de teta, ¿verdad? Es este triángulo que tengo por acá. Entonces, menos AQ coseno de teta. Y entonces ahora yo, ¿cómo puedo, ya teniendo esta aceleración, cómo puedo relacionar esa aceleración con otros términos? Por ejemplo, relacionar esta aceleración con la aceleración del punto Q y la aceleración de la sombra P. Ahora, algo más que debemos de recordar de capítulos anteriores, del capítulo 9, sección 3, es cuánto es la aceleración, la magnitud de la aceleración, en un movimiento circular uniforme. Si ustedes se acuerdan, la aceleración, la magnitud de la aceleración, nosotros la calculábamos como, decíamos nosotros que una aceleración radial era igual a omega cuadrado por r, perdón. Ahora, en aquel caso r, ¿verdad? Era el radio. Ahora, en vez de radio, vamos a ocupar lo que es la amplitud. Y pues prácticamente porque es lo mismo, ¿verdad? La amplitud se mide desde el origen hasta los puntos máximos, ¿verdad? Y prácticamente eso sería el radio. Entonces, considerando esta ecuación, que la aceleración es igual a la velocidad angular al cuadrado por la amplitud, entonces tendríamos lo siguiente. Entonces, ¿verdad? La aceleración en X, como ya lo tenemos acá, es menos AQ coseno de teta. Y ahora AQ vamos a reemplazarlo aquí por omega cuadrado por la amplitud. Entonces tenemos menos omega cuadrado por la amplitud por el coseno de teta. Continuando, ¿verdad? Tenemos que AX, entonces, ¿cuánto sería? Menos omega cuadrado por X. ¿Por qué por X? Porque X es igual a coseno de teta. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Entonces, X es igual a coseno de teta. Entonces, tendríamos que la aceleración en X sería igual a menos omega cuadrado por X. Entonces, la aceleración del punto P es directamente proporcional al desplazamiento X. Aquí estamos sacando la aceleración de la sombra, ¿verdad? Y siempre tiene el signo opuesto. Estas son precisamente las características distintivas de un movimiento armónico simple, ¿verdad? Como habíamos dicho, la aceleración siempre va a ser el signo opuesta al movimiento, ¿verdad? Esto es una característica de un movimiento armónico simple. Ahora, esta ecuación que tenemos por acá, que calculamos, es exactamente igual a la ecuación 14.4, que la teníamos por acá. La ecuación 14.4 teníamos que la aceleración en X es igual a menos K
mx. Entonces la voy a apuntar por acá. Yo tengo que la 14.4, tengo que la aceleración en x es igual a menos k sobre m por x. Ahora, la ecuación 14.8 se parece bastante a esta ecuación, ¿verdad? Con la simple condición, entonces, que w cuadrado, omega cuadrado, debe ser igual a k sobre m. Si esto se cumple, si omega cuadrado es igual a k sobre m, entonces prácticamente la ecuación 14.8 y 14.4 son exactamente las mismas. Entonces, cuando esto se cumpla, estas ecuaciones van a ser iguales, o sea, la aceleración del punto Q y la aceleración del punto P van a ser prácticamente las mismas. Ahora, si se fijan, nosotros hemos utilizado, ¿verdad?, una velocidad angular para el punto P y para el punto Q como la misma. Nosotros no hemos tenido distinción entre la velocidad angular del punto Q y el punto P. Esto es porque prácticamente estas cantidades son las mismas. Si se fijan, por ejemplo, si esta partícula comienza, la partícula Q comienza a girar de acá y completa hasta medio círculo, entonces aquí ¿cuánto recorre? Pues prácticamente recorrería una, podríamos decir una distancia pi, ¿verdad? Una distancia pi. Entonces, igualmente, si el punto P se va a desplazar desde acá hasta acá, exactamente en el mismo tiempo que la partícula Q se desplaza de aquí hacia acá. Entonces, la velocidad angular tanto de la sombra P como de la partícula Q prácticamente son las mismas. No hay distinción entre las velocidades angulares porque son las mismas. Entonces, es por esa razón que tienen la misma velocidad angular. Entonces, dado que la velocidad angular es la misma para los dos sistemas, entonces vamos a definir que que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Y esta va a ser la frecuencia angular para un movimiento armónico simple. Y esta la vamos a utilizar bastante cuando nosotros vayamos a hacer cálculos, ¿verdad? Entonces, continuando, podemos ver o podemos deducir otras ecuaciones. Ahora que ya sabemos cuánto vale omega, ¿verdad? Que es raíz de k sobre m. Entonces, la frecuencia nosotros anteriormente habíamos dicho, ¿verdad?, que es igual a la frecuencia angular sobre 2pi, o sea, la velocidad, perdón, la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto sería omega, verdad? Omega lo podemos sustituir por la raíz de k sobre m. Entonces tendríamos 1 sobre 2pi por la raíz de k sobre m. Y esta sería la frecuencia de un movimiento armónico simple. También tenemos una ecuación para el periodo, ¿verdad? Que habíamos dicho que es 1 sobre f. Y esto es igual a 2pi sobre omega, ¿verdad? Por la definición que tenemos de frecuencia aquí, ¿verdad? Sería el inverso de la frecuencia. Entonces tendríamos que el periodo es prácticamente 2pi
sobre la frecuencia, entonces multiplicada por la raíz de m sobre k, porque acá, ¿verdad? Cuando tengo dividiendo la frecuencia, lo que hace es que la razón aquí se me intercambia. Aquí tengo k sobre m y acá voy a tener m sobre k. Entonces, aquí vamos a ver que para un objeto que sea muy masivo, este se va a mover más lento, porque a mayor masa, entonces el periodo va a aumentar. Por ejemplo, si lo queremos ver acá, aquí nosotros no podemos, por ejemplo, no podemos alterar la masa de este sistema, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que a mayor frecuencia si yo le aumento la frecuencia por acá, esto se va a mover mucho más rápido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si se fijan, la aceleración es mucho mayor si yo aumento la frecuencia. ¿Qué pasa si yo disminuyo la frecuencia? Entonces, la magnitud de la flecha verde de la aceleración va a ser menor. Si se fijan, la magnitud de esta flecha ahora es mucho menor que antes. Entonces, la fuerza de restitución de este resorte va a ser menor que antes. Entonces, cuando yo cambio la frecuencia, prácticamente lo que yo estoy cambiando es el resorte. Lo que estoy diciendo es, lo que estoy cambiando es un resorte con un K mayor aquí, o con una constante K mayor que tiene una mayor fuerza de restitución, y cuando yo cambio la frecuencia a menor, entonces lo que estoy haciendo es que estoy agregando un resorte con un número de K menor. Entonces esto lo podemos ver acá en la frecuencia. Si se fijan, a mayor K con la misma masa, porque la masa no la he cambiado, a mayor K, mayor frecuencia, a menor K, menor frecuencia, porque tenemos esa relación, ¿verdad? Ahora vamos a continuar y vamos a ver qué podemos decir con respecto al periodo y la amplitud en el movimiento armónico simple. Si se fijan por acá, el periodo de un movimiento armónico simple no depende de la amplitud, y eso es muy importante a tomar en cuenta. En el movimiento armónico simple, el periodo y la frecuencia no dependen de la amplitud. Entonces, independientemente, por ejemplo, les voy a mostrar este péndulo que tengo por acá. Entonces, si yo tengo la misma amplitud por acá le puedo poner un trazo del periodo, si se fijan. Entonces, este periodo no depende de la amplitud que tenga este péndulo. Por ejemplo, si yo tengo una amplitud mucho menor, el periodo prácticamente tendría que ser el mismo, porque depende de qué depende el periodo. Si se fijan acá, el periodo únicamente depende de la masa, depende de K en este caso, de un resorte, ¿verdad? ¿De qué depende el periodo? Depende de K y depende de la masa. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo el mismo resorte, no, tengo el mismo resorte y la misma masa, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, le doy cierta amplitud, o sea, encojo cierta distancia de este resorte y le doy play, entonces va a tener un determinado periodo, ¿verdad? Pero si yo hago esto de nuevo y ahora
no lo suelto su, desde su amplitud máxima, sino que su amplitud media por acá. Entonces, este resorte o este sistema debería tener el mismo periodo. Y eso es algo muy característico en un movimiento armónico simple. Si el periodo depende de alguna manera de la amplitud, quiere decir entonces que no tenemos un movimiento armónico simple, porque eso es algo característico del movimiento armónico simple. Entonces, para valores dados de masa y de K, el tiempo de una oscilación completa es el mismo, sea la amplitud grande o pequeña. Entonces, como les decía, ¿verdad? Si yo varío la amplitud, la oscilación, el tiempo en la oscilación completa, pues debería ser el mismo, ¿verdad? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por acá tenemos un ejemplo de la frecuencia angular, frecuencia y periodo. Bueno, este ejemplo ustedes lo pueden revisar con detenimiento. Nosotros vamos a ver los ejemplos, pero cuando ya realicemos los ejercicios. Ahorita estamos nada más con la teoría, ¿verdad? Porque hay que repasar muy bien la teoría antes de poder continuar con la práctica. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. En la siguiente clase vamos a seguir viendo un poco la teoría y vamos a ya comenzar a desarrollar algunos ejercicios como ejemplo para calcular ciertos parámetros del movimiento armónico simple. En la siguiente clase vamos a ver desplazamiento, velocidad y aceleración en el movimiento armónico simple y vamos a realizar algunos ejercicios. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido.